Bienvenidos a este momento de información de nuestra página web y hoy vamos a tratar sobre otro tipo de tumores del sistema nervioso, son los meningiomas. Tienen una característica a diferencia del que tratábamos anteriormente, el glioblastoma, de que son tumores benignos, por un lado, y la otra gran diferencia es que se generan en unas células que son de las cubiertas del cerebro, en concreto del aracnoides, y después adhieren a la dura madre, y es una cubierta que está entre el cerebro y el hueso. Entonces, por consiguiente, crecen por expansión, es decir, se van creciendo y lo que van haciendo es, van comprimiendo y echando hacia afuera o hacia adentro, en este caso, el cerebro, y el cerebro se va adaptando a ese crecimiento que más bien es semiesférico. El problema en cuanto al que plantean los meningiomas son varios. Por un lado, hay que saber que el crecimiento, como son benignos en general, el crecimiento es lento, y el cerebro, que es relativamente elástico, se va adaptando. Y cuando da la cara el meningioma, pues realmente nos encontramos algunas veces con una lesión de un gran tamaño, lo cual desde el punto de vista quirúrgico presenta también sus problemas, porque a veces pueden superar los 3, 4 o 5 centímetros. El hecho es que se puede generar, digamos, en cualquier parte donde haya esas cubiertas, la dura madre. Entonces puede ser desde la convexidad, desde la bóveda o entre los dos hemisferios cerebrales, pero hay una cierta frecuencia, y es lo que llama la atención y lo hace más difícil, de que se genere en lo que es la base del cráneo. Y es importante, ¿por qué? Porque ese crecimiento expansivo lo que va a hacer va a ser deformar estructuras, y las estructuras que hay en la base del cráneo son extraordinariamente importantes porque están las arterias que entran para el cerebro, las carótidas, sus ramas o la vertebral, y están las venas que salen y sobre todo los pares craneales, es decir, el olfato, la visión, los pares que mueven los ojos, el trigémino, el facial, lo que nos hace tragar, como es el glosofaríngeo, los pares que denominamos pares bajos, y también, sobre todo, es que al final, en la base del cráneo, está la unión de todo lo que es el encéfalo, el cerebro, la conexión a través del tronco cerebral con la médula. Entonces, eso se puede ver de forma lentamente progresiva, desplazado y comprimido por el meningioma. Entonces, este hecho hace que, por ejemplo, de forma tradicional se diga muchas veces que la mayoría de los tumores, o que una gran parte de los tumores del cerebro son malignos y los benignos están en mal sitio, con lo cual la cirugía realmente es compleja y difícil. Es más frecuente en las mujeres, curiosamente, que en los hombres, y tenemos esa localización desde zonas que pueden ser fácilmente accesibles a la convexidad que hemos dicho, o en la base, que son difícilmente accesibles, porque además la base del cráneo, aparte de que pasen y entren y salgan esas estructuras, la base del cráneo es extremadamente potente desde el punto de vista de hueso, de manera que el acceso a ella puede ser realmente muy, muy complicado. Pero eso hablaremos un poquito más tarde. La cosa es que desde el punto de vista clínico, la persona pues puede apenas sentir nada hasta que es grande, y lo que hemos hablado pues puede tener de trastornos de carácter, o puede empezar a tener pérdida de fuerza. Es menos frecuente, pero puede tener alguna crisis epiléptica, etc. O puede pasar que a raíz de un traumatismo craneoencefálico pues se hace un TAC y aparece el tumor, que la persona estaba pues prácticamente asintomática. Desde el punto de vista de diagnóstico, entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues hay que hacer, como en cualquier otro tipo de tumor, pues la resonancia. Es importante también el TAC, porque algunas veces estos tumores son muy benignos, pero tienen incluso calcio y nos sirven para hacer un diagnóstico diferencial con otras lesiones. Y la arteriografía, el estudio de los vasos cerebrales,
ya hoy día con las características de la resonancia se deja dependiendo ya del cirujano, porque puede haber intereses de poder hacerlo o de embolizar, que es ante una intervención quirúrgica cerrar primero los vasos, porque lleva muchos vasos ese tumor y facilita la intervención quirúrgica, pero no como primera elección en cuanto al diagnóstico, ¿no? Y después hay otra cosa que ha evolucionado muchísimo, que son el tratamiento de imágenes. Entonces ya depende también del cirujano, pero que tenga también esos recursos. Hay imágenes, la posibilidad de ver imágenes en 3D y de forma incluso virtual, y que hace que el cirujano no solamente ya en el diagnóstico ya lo ha diagnosticado por el TAC y por la resonancia, pero puede tener en su despacho o en su quirófano una capacidad tecnológica de ver imágenes en 3D, rotar las imágenes, etcétera, de manera que la intervención quirúrgica se diseñe de una forma muchísimo más precisa. Entonces, en cuanto al tratamiento, cuando son un hallazgo y son de 1 centímetro, o sea, de un pequeño tamaño, pues a veces se alarma las personas y yo creo que no, hay que seguirlo y tranquilamente y ver la evolución, ¿no? Pero si adquiere un tamaño, puede ser entre 2-3 centímetros, y es el otro problema de que se le encuentra en personas de una cierta edad avanzada, por encima de 75 años, muchas veces hay el dilema si operar o hacer radiocirugía. Desde mi punto de vista personal, yo creo que eso hay que tener cuidado y hacer una evaluación importante, porque a veces la radiocirugía pudiera aumentar o hacer que ese meningioma, digamos, invada o provoque edema cerebral y que quede mucho más adherido al cerebro, con lo cual a lo mejor esa persona no es tan mayor y a los 2-3 años empieza a tener problemas, pues, de recrecimiento o de edema, y hace que la intervención quirúrgica entonces sea muchísimo más compleja y de más riesgo. O sea que en general los meningiomas, si son muy pequeños, hay que esperar y observar, porque a veces se quedan estables y no generan problemas, pero si no, habría que pensar siempre, incluso con personas de edad avanzada, intentar la intervención quirúrgica. Entonces, la intervención quirúrgica, en la realidad, el meningioma ha sido uno de los tumores que ha supuesto un reto en la neurocirugía y ha hecho evolucionar muchísimo, no solamente la imagen que hemos hablado, sino todo el entorno del quirófano. De manera que, en general, los meningiomas se debe de tener la idea de que lo mejor es el tratamiento quirúrgico, el abordaje directo, ¿no? Y por otro lado, los meningiomas, el estar eso en un sitio que es de difícil acceso a veces, ha hecho que la neurocirugía haya sentido como un reto el abordaje de estos tumores, que si son benignos y se quitan enteros, la persona se cura. Entonces, de manera que se ha potenciado muchísimo, pues, sistemas como la neuronavegación, la neurofisiología intraoperatoria, en el acto quirúrgico, en la coagulación bipolar, el aspirador ultrasónico, es decir, muchísima, podríamos decir, parafernalia tecnológica alrededor, pero que ha conseguido el poder quitar ese meningioma sin provocar lesión neurológica. A veces puede quedar un resto pequeño, sobre todo en cirugía de base de cráneo, y la radiocirugía sí tener un papel importante, pues, para parar y frenar ese resto, y hace que la cirugía no tenga que invadir estructuras que generarían problemas neurológicos. Es decir, en general, el tratamiento hoy día quirúrgico y más radioquirúrgico, no radiocirugía en vez de, sino quirúrgico y complementado con radiocirugía, realmente consigue unos resultados muy buenos en un altísimo número o porcentaje de pacientes. De manera que quizás, si puede servir el consejo o dar una idea, pues hay que plantear siempre ante los meningiomas, la posibilidad de tratamiento quirúrgico y extirpación completa.
Si quieren algún otro detalle, que pueden tener muchos, pues visiten la página web, arriba a la derecha, como he dicho en otras ocasiones, pues pueden poner meningioma y verán casos clínicos y algunas películas de intervenciones, imágenes en 3D, etcétera, etcétera, que les pueda un poquito también ayudar a aclarar el conocimiento sobre este problema neuroquirúrgico. Muchas gracias.